Muy buenas tardes a todos, a todas, sean muy bienvenidos a este Café con Jesús que hoy nos comparte Fray Enrique González de la comunidad de Chillán, quien nos va a hablar de la nueva carta del Papa Francisco, Laudato Deum, que es de alguna manera la continuación de Laudato Si, del año 2015. No voy a hacer spoiler porque ya todos conocemos a Enrique y me imagino que ya también todos hemos tenido por lo menos algún acercamiento a la carta que, como suele suceder en el caso de Francisco, es bastante breve, pero muy enjundiosa. Así que a quienes, bienvenidos, bienvenidas a quienes están participando aquí en el Zoom, y bienvenidos y bienvenidas a quienes están siguiendo esta transmisión también por Facebook de Un Café con Jesús. Muy buenas noches a todos y a todas. Querido Enrique, tienes la palabra cuando tú quieras. Empieza tú. Empiezo yo. ¿Comparto pantalla? Natural. Ya. Ahí está. Ya, muy bien. Laudate Deum, exhortación apostólica a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática, el día 4 de octubre de este año. Una aclaración que la sabemos es que la lengua oficial del Vaticano es el latín, no es lengua muerta para el Vaticano. Y todos los documentos oficiales se presentan en latín. Y las dos primeras palabras de los documentos se convierte en el título de la carta o del documento. Laudate Deum, sabemos Dios. Es una carta mucho más breve que las anteriores. Tiene 6 capítulos y 73 párrafos. Al otro, ahí tenemos Laudato Si, que es la encíclica, y Laudate Deum, que es la exhortación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las encíclicas son cartas de la Iglesia que exponen una postura doctrinal. En este caso, Laudato Si pone como una visión doctrinal, no es que sea infalible, no, es la postura doctrinal oficial de la Iglesia sobre la naturaleza. Mientras que la exhortación, la que estamos viendo ahora, es eso, un exhortar, un alertarnos, un prevenir, a complementar la encíclica que antes nos había entregado. Adrián. El Papa constata que han pasado 8 años desde que publicó la encíclica Laudato Si y que ha tenido muy poca acogida en cuanto a los compromisos. Yo creo que cuando la publicó tuvo muy buena acogida en cuanto a leerla, a reflexionarla. Yo recuerdo que todavía estábamos en Recoleta y la encíclica la vimos tanto a nivel de los profesores como de los apoderados y en varias jornadas con los jóvenes. Sin embargo, no ha tenido un compromiso grande, por lo que él nos va a ir contando a continuación. El impacto climático, se quiera o no se quiera admitir, y la motivación por qué la hace es porque hay muchas personas dentro de la Iglesia Católica son negacionistas. Niega que se esté produciendo un cambio climático en el mundo.
Los hay que, además de ser negacionistas, mantienen una postura muy crítica contra el Papa. Y él dice que, queramos o no queramos, la crisis climática la tenemos encima. Y que estamos ya experimentando fuertemente sus efectos en la salud, en las fuentes de trabajo, los accesos de recursos, en la vivienda y, sobre todo, últimamente en estas migraciones forzadas que están aumentando de una forma muy alarmante. Yo normalmente veo un noticiero de España, que es muy cortito, de una media hora, y ya lleva más de un mes. Todos los días están llegando de 1.000, 2.000, a 3.000, a 4.000 emigrantes a las Islas Canarias. Y esas islas están desbordadas, ya no saben dónde acoger a tanta gente. Y ahora estaba viendo que en unos grandes transatlánticos están repartiendo los emigrantes de una isla a otra para poder atenderles. Cambia. La exhortación se inicia con lo que podríamos llamar un marco pastoral. Lo interesante es que cita 3 congregaciones de obispos, ninguna de Europa. Primero cita a los obispos de Estados Unidos, donde un documento de ellos manifiesta la preocupación que se está desligando el problema de la tierra de la humanidad, como que somos cosas diferentes. Y ellos dicen que estamos íntimamente unidos. La segunda conferencia episcopal es de América Latina, de la Amazonía, donde lógicamente ahí siempre resultan y subrayan la situación de los pobres. Y ellos dicen que los pobres son los que más están sufriendo las consecuencias del cambio climático. No olvidemos todos los problemas que hay en la Amazonía, las grandes empresas que están sencillamente liquidando los árboles. El otro día salían unas imágenes de gran parte del Amazonas que está ya totalmente seco. Entonces, claro, el grito surge fuertemente de ahí. La tercera conferencia episcopal que él cita es de los obispos de África, donde nos hacen tomar conciencia de lo que se llama este pecado estructural, pecado ecológico. Años atrás se hablaba mucho en la Iglesia del pecado social. Ahí, a partir de Vaticano II, de las conferencias de Puebla, de Medellín, se empezó a hablar mucho de este pecado social. Últimamente, lo que se hace hincapié es en el pecado ecológico. Y es algo que ya está pasando a ser parte de nuestros exámenes de conciencia. Es algo que en las escuelas, en las que dan catequesis, donde hay niños, tienen que hablarle de este pecado. Algo que poco a poco, tomar conciencia, lo vamos a tener que manifestar también en las celebraciones litúrgicas. Y muchas de las estructuras de nuestras oraciones, por ejemplo, la oración colecta, que es la que siempre dice el cura, son oraciones que son de antes del Concilio Vaticano II y que normalmente no reflejan ni el pecado social, mucho menos el pecado ecológico. Es interesante que sitúe la exhortación en este marco de estas 3 conferencias episcopales. ¿Pasa? Los negacionistas dicen que el calentamiento o a veces el enfriamiento que soporta la Tierra es algo que es cíclico, se repite, y que no tiene por qué ser motivo de una situación más grave ahora
que en siglos anteriores. El Papa ahí usa una expresión no suya. Yo hace ya tiempo que la he escuchado. Los quejidos de la tierra son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que se está afectando a todos. Con motivo de los 50 años del golpe militar, en documento con la hermana Marta presentamos en ese momento, yo decía que recurriendo a ese texto de la matanza de Abel por parte de Caín, se iba a hacer referencia mucho al interrogante: ¿qué has hecho de tu hermano? Que siguiendo la lectura, ahí en el Génesis se habla de la tierra se queja por la sangre derramada y que esa sangre ha caído sobre la tierra. Entonces, esa sería casi la primera vez que la tierra habla, y habla para quejarse. Y habla para quejarse del uso que se ha hecho de ella para matar a una persona, la primera que aparece como se le ha quitado la vida. Después hay una expresión muy interesante que aparece en San Pablo, en la carta a los romanos, donde ahí se nos está hablando de los dolores de parto que sufre la creación. Dolores de parto. Los dolores de parto son los previos al nacimiento de algo nuevo. Entonces, ojalá tengamos el nacimiento de algo nuevo en la tierra, ¿no? Superando estas crisis. Ahora aparece esta otra expresión de los cogidos, cogidos de una tierra. Ojalá tengamos el oído abierto para poder escucharlos. Adrián. ¿Quiénes son los que niegan el cambio climático? Un apartado donde el Papa se refiere a los poderes económicos en general. Entendiendo por poderes económicos esta visión surge de todo lo que es el desarrollo tecnológico, que está enriqueciendo a algunos grupos dentro de la humanidad, y que lo único que buscan estas personas es la ganancia cuanto antes, con el menor costo posible y no importando el medio que se use. Esa es la gran oposición a aceptar el cambio climático. Estos poderes económicos, dice el Papa en su encíclica, llegan a culpar a los pobres, diciendo los pobres son los causantes del cambio climático porque tienen muchos hijos, porque están sobrepoblando el planeta. Llegan a plantear la mutilación de las mujeres de los países pobres para que no tengan tantos hijos. La teoría malthusiana de que la mesa de la Tierra no tiene suficientes alimentos ni tiene suficiente espacio para acoger a todos los hambrientos y por lo tanto hay que hacer una selección. Los pobres, los viejos, los enfermos, todas las personas, sencillamente hay que dejarlas morir. La otra crítica que suelen hacer los poderes económicos diciendo que se tomara en serio esto del cambio climático, entonces se iban a reducir muchos puestos de trabajo, que las personas que más iban a sufrir con el cambio, por ejemplo, de pasar de usar la benzina a usar los autos ecológicos, los autos a través de la electricidad, van a sufrir los pobres. Y el Papa les cambia el argumento, diciendo que es todo lo contrario. Si todas las naciones se comprometieran a este cambio de buscar los medios ecológicos, entonces habría que inventar nuevas empresas, muchos nuevos trabajos, donde habría espacio a estas personas
hoy día están quedando en la cesantía, en el paro. Pasamos. Ofrece unos datos científicos, hay solamente en Europa que se puedan leer. Dice que desde el año 1850 hasta hoy la temperatura global aumentó 1,1 grados centígrados. El límite máximo al que se puede llegar es al 1,5. Y llega a anunciar que ya nos estamos acercando con demasiada celeridad a esa situación. Una vez que lleguemos a esa situación del calentamiento global, ya va a ser muy difícil la vida aquí en nuestro planeta. Y por otra parte, dice que los daños ya están causados y que estos daños ya no los podemos revertir, pero que todavía estamos a tiempo, si es que todos tomamos conciencia de esta situación, de evitar daños que puedan ser mucho más dramáticos para la humanidad. Y pasa a lo que sería lo central de su documento. Realiza un juicio crítico sobre la tecnocracia, el poder humano, la meritocracia, el marketing y la inteligencia artificial. Son vivencias, situaciones que se complementan unas a otras. No importa por dónde se empieza. Vamos a empezar por la de abajo. La meritocracia es el planteamiento del mérito. El pensar que algunas personas tienen más mérito que otras porque nacen en lugares más ricos, porque tienen una mejor educación, porque les tocó, qué sé yo, la lotería, la suerte, y entonces ellos son los que tienen que medrar y que gobernar. A todo eso les va a ayudar el marketing, es el uso de las noticias, de la publicidad, del engaño, de las grandes mentiras. Lo estamos viendo ahora con la guerra entre Israel y Gaza. No sabemos ya en realidad quién fue de los dos bandos quien destruyó el primer hospital. Entonces, el marketing se está usando permanentemente para engañar a las personas. Llegamos al planteamiento del paradigma tecnocrático. Paradigma, podemos decir, igual a modelo tecnocrático, que consiste en pensar que el bien y la verdad brotan espontáneamente del poder tecnológico y económico. Y a esta tecnocracia la está apuntalando, especialmente cada día con mayor fuerza, lo que hoy está como de moda en todos los planteamientos, la inteligencia artificial. La idea de que el ser humano no tiene límites, que a través de la tecnocracia, de la combinación de los inventos que cada día están apareciendo, entonces podemos llegar a una inteligencia infinita a través de las máquinas. Eso va a dar un poder humano, lo está dando a algunas personas. Entonces el planteamiento es, ¿qué vamos a hacer con ese poder? ¿Y va a ser un poder para beneficio de la humanidad? O, como estamos descubriendo, es un poder que está destruyendo a la sociedad, porque a ese poder le estamos quitando los valores sociales, le estamos quitando humanidad, le estamos quitando planteamientos religiosos por parte nuestra. Esto sale en la siguiente, Adrián, en el mismo resumen. Ahí. Democracia, inteligencia artificial, poder humano, marketing, uso de la información falsa, incidir en la opinión pública. Pone un ejemplo sobre el marketing. Dice,
a veces se ilusiona a pobladores de una empresa que quiere invertir mucho dinero en las inmediaciones de la población, diciendo que eso va a traer muchos puestos de trabajo, se van a abrir al mundo, van a ser famosos, pero les ocultan las consecuencias que puede haber de ese emprendimiento. La tierra va a quedar arrasada, la región va a quedar totalmente desolada, que van a perder la posibilidad de dar habitabilidad a toda esa región. Pensemos aquí en Chile que lo más conocido es la bahía de Quintero y Puchuncaví, declarada zona de sacrificio, la aguda contaminación que afecta a los habitantes. Tampoco se está hablando que hay que cerrar las escuelas, los niños hay que llevarlos a los hospitales, hay todo un plan, creo que de Codelco y un montón de empresas para ir cerrando de a poco, pero la contaminación está ahí. Yo hace años pasé ahí por la bahía de Quintero y Puchuncaví y daba gusto ver Quintero, hicimos una navegación con las lanchas. Hoy día ya eso ya casi está imposible. Y funciona mucho el marketing, para engañar a la gente. Y el Papa dice, por ejemplo, en algunos lugares les dieron mucho dinero para que pudieran recibir a cambio depositar residuos nucleares, que al poco tiempo de nada les sirvió el dinero, porque se enfermaron, se tuvieron que escapar de ese lugar o tuvieron que sencillamente afrontar las consecuencias de la contaminación nuclear. Esto es con mucha frecuencia, está sucediendo en esta visión tan feroz que tienen las empresas por medrar y sin importarles nada la situación por la que pasa la gente y la gente más pobre, ¿no? Porque se presentan un montón de billetes y claro, se alucinan porque nunca han tenido esa cantidad. Les falta la honestidad. Dentro de este planteamiento, en contraposición, señala que las culturas indígenas que conocemos, ellas no engañan. Son culturas que son capaces de ir perfeccionando el medio ambiente, de ir creando ambientes sanos, de ir transformándolo, pero siempre manteniendo esa armonía entre la naturaleza, los animales y la vida de los humanos. Pasamos algunas afirmaciones que hace a raíz de esto. El mundo no puede ser un objeto de aprovechamiento. No puede ser. El ser humano debe ser considerado como parte de la naturaleza, no como destructor. La vida humana, la inteligencia, la libertad son parte de la naturaleza, no solamente son propias del hombre y de la mujer. Nosotros, con nuestra inteligencia y con nuestra libertad, tenemos que enriquecer el planeta. Somos parte interna del equilibrio entre el cosmos y el ser humano. El Papa tiene ahí una expresión de un filósofo ruso que se llama Soloviev. Y es una frase irónica. Un siglo tan avanzado era también el último. Un siglo tan avanzado era también el último. Yo decía ya eso en el año 1853. Bueno, pasó un siglo, no fue el último, pero da la impresión que nosotros nos encaminamos a tener un siglo con muchos avances, pero que quizás sea el último. Seguimos.
Acuerdos multilaterales. El Papa hace una crítica a la diplomacia internacional política diciendo que está en crisis. Los cauces normales que hasta ahora hemos seguido de relaciones entre países no funcionan. Siempre se inclina a favor de los más poderosos. Ahora, antes de empezar, en la televisión estaba viendo el representante en la ONU de Israel ha pedido que se elimine la presencia del presidente de las Naciones Unidas, el portugués, porque dijo unas expresiones en torno a la situación del conflicto de Palestina, que interpretaron mal en Israel. Y varias veces se está dando a entender lo que él dijo. Él dice que la actuación de Hamás ciertamente es una actuación intolerable, es un genocidio eso, es absolutamente inaceptable, la violencia terrorista, pero que la respuesta de Israel está cayendo en lo mismo. Y entonces él añadía que Palestina lleva como 46 años, donde poco a poco los israelitas le van comiendo el terreno. Entonces daba a entender que en parte entendía el estallido por parte de este grupo guerrillero de Hamás, ¿no? Pero que no estaba de acuerdo. Entonces, una vez más, está comprobando lo que dice el Papa. La diplomacia está en crisis. Esto salía así directamente, ¿no? A conocimiento de todo el público. Pide que haya acuerdos multilaterales. Lo que eso no implica que haya una sola persona que esté al frente, sino que se vaya dando la conjunción de muchos acuerdos, de muchas naciones, diferentes rubros, para replantearse la situación de la Tierra. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en los 27 países que componen Europa, cuyos poderes son giratorios. Ahora, por ejemplo, le toca estar al presidente de España al frente de Europa. Pero es unos meses. Después va girando, tiene reuniones periódicas y es mucho más efectivo eso lo que puede ser la ONU. Que vemos que en la ONU hay un consejo donde están las 5 potencias, basta que una se oponga para que no puedan llegar a ninguna conclusión. Lo que ha pasado con la guerra de Ucrania y de Rusia. Rusia está ahí, se opone, ya se terminó la reunión. Estos acuerdos de las multilaterales pueda también tener como un flujo que viene desde abajo, no solamente que sean las autoridades que vienen de arriba, de la élite política, sino que haya un movimiento popular. Y critica a estas conferencias porque los acuerdos que han tenido no se pudieron implementar, ya que no había mecanismos de control, no había revisiones periódicas y si una nación no cumple las exigencias por bajar, por ejemplo, el uso del petróleo, pues no le pasa nada, o sea, no lo cumplió. O sea, no hay ninguna autoridad sobre esa nación que pueda poner un castigo. Entonces, hay que cambiar esa situación. Algo más tiene sobre las conferencias. El siguiente punto. Nos acercamos al COP28, en Dubái. No sé si recuerdan que aquí en Chile, hace unos 6 años así, estaba organizada una de las COP, cuando vino el estallido nacional, y se tuvo que trasladar a Madrid.
cuando ya estaba todo preparado aquí y de una forma urgente España asumió poder realizarlo. Entonces ahora nos toca esta conferencia. Se inicia el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre de este año. Se realiza en los Emiratos Árabes. Entonces, leyendo el documento, hay como una duda por parte del Papa, diciendo que los Emiratos Árabes Unidos es un país del Golfo Pérsico, se caracteriza por ser el gran exportador de petróleo. Aunque también dice que han hecho inversiones interesantes en la renovación. Ya el hecho de que sea tan exportador de petróleo es como para ponerse a la defensiva. Ahí sí que va a haber marketing, y ahí sí que va a haber la búsqueda de consensos y me imagino de hacer contratos, a lo mejor bajo tela, para seguir exportando el petróleo. En una expresión, el Papa dice que decir que no hay nada que esperar de esta conferencia sería un acto suicida, porque implicaría exponer a toda la humanidad, especialmente a los más pobres, a los peores impactos del cambio climático. Decir va a ser un fracaso, es un acto suicida, pero de alguna forma ya como que lo va anunciando. ¿Qué exigencias plantea el Papa para esta conferencia para que pueda ser una conferencia eficaz? Ahí, en breves palabras. Las decisiones energéticas que tome sean eficientes, obligatorias y que se puedan monitorear. Eficientes, obligatorias, que tengan un monitoreo permanente. Y que ese proceso sea drástico, intenso, con la obligación de cumplir todos los estados que firmen esas decisiones. Porque de lo contrario, insinúa que va a ser una conferencia más, que va a tener unas inauguraciones muy bonitas y unas exposiciones, pero que se va a quedar en letra muerta. Ahí saca como una expresión que debe ser de los argentinos, ¿no? Dice, no podemos quedarnos encerrados en la lógica de parchar, colocar remiendos, atar con alambre. Yo eso de emparchar, colocar remiendos, atar con alambre, lo veo igual a la expresión en Chile de recauchar, cuando se recauchaban los neumáticos. Porque se recaucha el neumático, lo colocamos en el auto, pero el deterioro va por dentro. Y el neumático recauchado, la verdad que duraba muy poco. Además, hoy día los neumáticos se hacen para que duren poco, lógicamente, para tener que comprar otros. Entonces suelta esa frase como para diciendo, oiga, pongamos atención en esto. Siempre que hay una conferencia de este tipo, de otras, surgen lo que se suele llamar las conferencias paralelas. Estos grupos que normalmente la prensa los presenta como radicalizados. Los verdes, los ecologistas, los que acampan, los que hacen alguna manifestación. Y el Papa los defiende, diciendo que esos grupos están ejerciendo una presión necesaria, porque le corresponde a las familias plantear que está en juego el futuro de sus hijos. Y unido a esto, que el Papa habla como de las conferencias paralelas, lo que está sucediendo ahora en el Vaticano II, una reunión sinodal. Hay también reuniones paralelas. Hay grupos de mujeres que aparecen ahí con la estola, vestidas algunas como se visten los curas,
exigiendo que ellas puedan compartir también el sacerdocio. Hay otro grupo de mujeres que están presionando para que la Iglesia se abra más a compartir la autoridad y que deje de ser tan machista. Y eso normalmente no se nos entrega cuando se está hablando de lo bien que el Espíritu Santo está iluminado a los obispos, a las monjitas, a los laicos que participan en esta reunión sinodal. Es cierto. Pero volvemos a lo mismo. Como la prensa oculta lo que no quiere que se sepa a nivel de la humanidad. Estos días también he leído varias veces, están haciendo entre los dirigentes del mundo árabe a pedirle al Papa que se haga presente en esta reunión climática de la COP28, que creen que su presencia es lo que puede animar a tomar medidas eficientes. Hoy día la persona que tiene más autoridad en torno al tema del cambio climático no son los científicos, ellos tienen la autoridad científica. El que tiene autoridad mundial es Francisco. Y qué interesante que en este momento tan duro que estamos viviendo con la guerra, donde estamos aún tristes de que el mundo árabe convierta la guerra de Israel y Gaza en una guerra religiosa, sería lo peor que puede pasar a la humanidad, que las guerras más homicidas que han existido han sido siempre las religiosas, tanto las de la Iglesia católica como las del mundo árabe, donde todo el mundo se quiere convertir en mártir. Entonces, ellos mismos estén pidiendo que el Papa, la autoridad de la Iglesia cristiana, haga presente en esta conferencia de Dubái. Pasamos al último capítulo. Es lo que llama las motivaciones espirituales. Y también presenta como 5 aspectos. Primero, la visión del Padre Creador, la referencia obligatoria de ir al libro del Génesis, primer capítulo, donde se nos relata la creación del mundo, y cómo, según Yahvé, Dios va creando, va dando una nota calificativa a lo que hace. Vio Dios lo que había hecho y era bueno. Hasta que finalmente, ya cuando termina la creación, vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Le da una nota superlativa, no tanto al hombre y a la mujer, sino a todo el relato de la creación. Entonces, esa sería una motivación espiritual por parte del Papa, para que especialmente los que emitimos el libro de la Biblia tengamos esa mirada de compromiso hacia la madre tierra, la casa común. Después pasa a hablar de Jesús, muy poco. Dice que Jesús es un personaje que está en contacto permanente con la naturaleza. Varias veces se dice que Jesús se levantaba muy temprano y salía a orar a descampado. El mejor oratorio para relacionarnos con Dios siempre será la creación. Por muy bonitas que sean las capillas, por muchas luces que pongamos, por muchas imágenes que pongamos de la Virgen, de Jesucristo, de adornos, nada podrá comparar nunca orar a Dios lo que Él creó, es la naturaleza. Y es ahí donde se nos dice el Evangelio, era donde Jesús solía orar. También tenemos esa finura que tiene Jesús cuando habla de los pájaros, cuando habla de los lirios. La mayoría de las parábolas de Jesús son parábolas que están sacadas de la vida pastoril, de la vida campesina, de la relación con la naturaleza. Entonces,
una invitación para que los que nos decimos seguidores de Jesús de Nazaret también tratemos de imitarle en esa dimensión. Después nos habla de la sensibilidad. Esto es muy interesante, porque él dice que, por ejemplo, un lugar se convierte en desierto, deberíamos sentirlo como una enfermedad, yo pienso como una lepra, que nos ataca a nosotros, a los seres vivientes. Una especie arbórea o una especie animal que se extingue, debería ser como si nos mutilaran un miembro de nuestro cuerpo. Que a quien se está mutilando, a quien se le está cercenando un miembro, es a la naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Hay una unidad con todas las criaturas. La vida humana es incomprensible e insostenible en las demás criaturas. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles. Formamos una sola especie universal, una comunión. Tenemos que respetar como una comunión sagrada, mantenerla con mucho cariño y también ser muy humildes ante ella. El último punto es el de la conversión ecológica. Recordar que no hay cambios duraderos si no hay cambio cultural. Que no hay cambio cultural si no hay cambio de la persona. Si no hay una conversión. Si no nos convertimos y pedimos perdón por los pecados que estamos cometiendo al estar destruyendo la naturaleza creada por Dios. Después pasa a ver qué es lo que podemos hacer. Lógicamente, cuando el planteamiento, ¿qué podemos hacer? Es a nivel nuestro, de los que ahora estamos viendo el resumen de este documento, y hay unas monjitas de clausura, y hay una profesora, y hay 2 o 3 personas que ya están jubiladas. Muy poco lo que podemos hacer. No estamos en los lugares para tomar decisiones, no tenemos autoridad para cambiar las cosas. Entonces, la invitación siempre es como cotidiana. Podemos esforzarnos por contaminar menos, por reducir los desperdicios, por usar más la ropa y no tener que andar cambiando de ropa cada mes, porque ya cambió, ahora ya viene el verano, ropa especial, tirar lo anterior. Uno de los grandes problemas que se ha hablado, y dirían que ya del norte, es que se está usando el desierto de Chile para traer barcos y barcos de ropa usada y tirarla ahí en el desierto. Entonces se está contaminando el desierto. Porque ya la ropa usada, yo lo veo en la parroquia, nadie la quiere. Muy raro que una persona venga a pedir, a lo mejor en invierno todavía un abrigo, pero ya a partir de ahora nadie quiere saber nada con la ropa usada. Personalmente yo he dicho que yo no admito dentro del convento donaciones de ropa usada. De alimentos sí, porque tenemos el comedor. De ropa usada queda fuera. El otro día, cuando se inauguraron los Juegos Americanos, la celebración que fue bonita, hubo un hecho en el que yo me fijé, no sé si ustedes se fijaron. Está en relación con lo que estamos hablando. Hubo un momento donde salió una chiquilla, una deportista, no tengo idea quién era, salió uno de los árbitros y salió también una persona de la organización. Y cada uno de ellos, a nombre de su estamento, tiene el compromiso de que a través de estos Juegos Panamericanos se comprometían a respetar la naturaleza. A mí me pareció el gesto más interesante de toda la inauguración. Esa toma de conciencia que se va dando en las personas de cómo tenemos que cuidar nuestro planeta. Que se hiciera públicamente,
que se dijera ante no solamente los que estaban en el estadio, sino que era algo que estaba revisándose a todos los países de América Latina, un compromiso de respetar la naturaleza. Tengo aquí un pensamiento de Leonardo Boff, uno de los grandes teólogos de la Iglesia. Dice que tenemos que pasar del ser humano dominante, como señor, como amo de la naturaleza, no se siente parte de ella, pero que la explota, a ser el ser humano paterno, hermano de todos los humanos y de todos los demás seres de la naturaleza, de la cual es la parte consciente, porque tenemos con ellos la misma base biológica y tenemos que cuidar de ella. El ser humano, dice Leonardo, es la parte consciente de la misma naturaleza. Y tiene este pensamiento muy interesante para lo que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer la oración de Francisco de Asís. Dice: somos de hecho hermanos y hermanas por un dato de ciencia más que por la mística cósmica de San Francisco. Repito, somos de hecho hermanos y hermanas por un dato de ciencia más que por una visión poética o mística de Francisco de Asís. Yo creo que es algo que nos tiene que hacer pensar, sin quitarle el mérito a Francisco de Asís por esa fraternidad que él descubre, como vamos a ver, hasta en la hermana muerte, ¿no? Que a veces da un poco escalofrío decirle la hermana muerte, pero bueno, es una realidad. Y terminamos ahí. Alaben a Dios. Estas son frases textuales. Es el nombre de esta carta. Porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo y para los demás. Un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí y para los demás. Esto me hacía pensar cómo cambiamos la mentalidad. La encíclica Desarrollo de los Pueblos, Pulorum Progressio, del Papa Pablo VI, él decía que un poco la mentalidad de ese tiempo, estamos hablando del año 1960 y tantos, 65, 67, 70, la mentalidad era que teníamos que construir la ciudad, la sociedad sin Dios, porque Dios no tenía ningún sentido. Y dentro de la encíclica, entonces el Papa anotaba, ciertamente tenemos el poder construir una sociedad sin Dios, pero lo único que lograremos será que la sociedad se nos caiga encima, porque no va a tener base. Ahora, en pocos años, hemos ido al polo opuesto. Ahora lo que queremos es ser como dioses. Pretender ocupar el lugar de Dios, porque la ciencia nos va a dar ese poder. Porque la inteligencia artificial va a poder competir con la ciencia de Dios. No sé, ¿se nota el cambio? De una sociedad que antes se declaraba atea, ahora a una sociedad que no se declara atea, aunque es atea en el sentido de los ídolos. Es algo parecido al Evangelio del domingo pasado, recuerdan que era el tributo del César, donde el César de Roma se declaró Dios. César Augusto, hijo de Tiberio, Dios, el pontífice máximo. Entonces él era Dios y exigía que le adorara. Ahora, a través de la tecnocracia, da la impresión que estamos volviendo a lo anterior. El hombre desea ser Dios, relegar a Dios. A continuación tenemos una oración. Adrián, ¿señalas a alguien que la rece, aquí por estrofas? Antes.
Altísimo Omnipotente, ahí. Y es que no podía activar mi micrófono, por eso. ¿Alguien gusta? Porque cuando leemos todos juntos se Claro, crea se pierde. una cacofonía. Entonces, si alguna persona quisiera y otro le hace el corito, entonces así participamos más. ¿Mm? Si te parece, Vicky, comienzas tú. Ya, ok. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Bendición. Sigue. A ti solo, Altísimo, corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. ¿Otro? Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente, Señor hermano Sol, el cual es día, por el cual nos alumbras. Él es bello, radiante, con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Elsa. Altísimo, y por la hermana blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado sea mi Señor. Altísimo, No, no, y por hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige. Loado, mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación. Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas load a mi Señor. A mi Señor. Amén. 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 Muy bien. Muy bueno. Les damos las gracias a Enrique, le damos un aplausito. Un aplausito. Eh, Felicitaciones, Enrique, realmente brillante Gracias. y nos queda data cada una. Como dijimos al comienzo, el vino nomás. sí, si les parece, tenemos unos minutos todavía para compartir. Si alguien quisiera hacer ecos de esta carta, tratando de ser breves, con toda libertad lo puede hacer, ¿no? Es un poco la gracia de estos encuentros a través de Zoom, que podemos dialogar, también invitar a quienes están siguiendo la transmisión por Facebook, si quisieran participar con alguna pregunta o qué sé yo, pueden con gusto hacerla. Entonces, quien quiera comenzar, con toda libertad, se hace del micrófono nomás. Me parece muy fuerte la frase de Leonardo Boff,
del ser humano dominante al ser humano fraterno. En este mundo, en este momento que gozamos de tantos medios de humanización, todavía no descubrimos lo que es el respeto por lo creado. Tenemos la misma, dice, base, somos creados. Con la diferencia que sabemos a dónde vamos y lo que queremos y lo que podemos hacer. Y ese es el abuso, quizás, donde hemos caído. No hemos respetado, hemos abusado, hemos mal usado. ¿Y hasta cuándo? A mí me pareció fuerte también esa parte donde subraya Enrique que en el paralelo que hace entre una sociedad que atea a una sociedad que quiere ser como Dios. O sea, que le quiere quitar el todopoderoso a Dios y quiere endiosarse. Fuerte lo encuentro. A mí Y me no es que, llamó sino que particularmente, disculpa, no, dale. a mí me llamó poderosamente la atención dentro de las motivaciones espirituales, la conversión ecológica. Porque si bien es cierto, somos todos creyentes, cristianos, católicos, ¿por qué tenemos esta ausencia tan grande? Que deberíamos tener esta parte ecológica incorporada también en nuestro ser. Entonces, ¿qué nos pasa ahí? Estamos fallando nosotros mismos. Entonces, buscarnos, hacernos una introspección, ver qué podemos hacer. Es verdad, dice Fray Enrique, es poco lo que podemos hacer porque dentro de nuestros mismos ámbitos nos movemos los mismos, con nuestras mismas cosas. Entonces, cuestionarnos, sería interesante ver cómo lo podemos esto cambiar. Me llamó mucho la atención. Sí, yo quería reparar en, bueno, algo que dice el Papa, pero que también recalcó Fray Enrique, que es el tema de lo que el Papa llama en el punto 3 la debilidad de la política internacional, ¿no? Y en torno al tema de, porque en definitiva se juntan las temáticas, ¿no? En torno al tema de la invasión en este momento de el Estado sionista de Israel a Gaza y el tema sumado, ¿no?, al tema de la COP28, de un día a otro, no sé si ustedes que siguen las noticias se habrán dado cuenta que de un día a otro Venezuela pasó de ser una dictadura feroz, ¿no?, a ser aliada, ¿no?, ahora país aliado, ¿no?, porque le levantaron todas las restricciones, porque, claro, se puede provocar una guerra, esto puede provocar una guerra en el Medio Oriente y por lo tanto el petróleo va a... Entonces uno ahí se da cuenta justamente de la hipocresía, ¿no?, de que tú eres amigo o enemigo, depende de dónde te sitúes, de cuáles son tus intereses y de cuál interés representes en función de una potencia, cosa que el Papa denuncia por lo demás, ¿no? Estaba mirando justamente ahora, siguiendo la transmisión, lo de Guterres, que hablaba Enrique, ¿no?, que es un poco que es el secretario general de la ONU, y en este momento el Estado sionista de Israel está librando una lucha cultural, justamente por imponer un discurso único, y lo está perdiendo, porque por más que las naciones se estén esforzando, siguiendo los lineamientos del imperio, de acallar a la ciudadanía,
la ciudadanía masivamente se está levantando, principalmente en Europa, en contra de esta invasión asesina del Estado sionista de Israel. Entonces, efectivamente, como dice el Papa, estas, si ustedes quieren, organizaciones alternativas que él llama, me parece interesante, y tenía apuntado aquí para hablar lo que habló Enrique, ¿no? La organización paralela también del sínodo, de estas mujeres pidiendo al sínodo la ordenación de las mujeres, que me parece muy interesante como manifestación, ¿no? Pero volviendo al tema central, de alguna manera esta denuncia que hace el Papa de la debilidad política internacional debería llamarnos la atención, ¿no? Debería llamarnos la atención a nosotros como ciudadanos, principalmente, porque acabamos el año pasado de votar con B alta, ¿no? De votar, ¿no? De votar a la basura una propuesta constitucional que protegía el agua, que protegía los recursos naturales, que protegía, ¿no? Y ahora la derecha chilena y los republicanos están a punto de hacernos aprobar una constitución que privatiza los derechos de agua, es decir, justamente aquello que, un poco la línea que plantea el Papa y que plantea por lo demás el sentido común, ¿no? Que es, como sabemos, el menos común de los sentidos, ¿no? Me llama la atención esta propuesta porque veo aquí un profetismo del Papa, una palabra profética de parte del Papa muy interesante, que no logra impregnar. El padre Enrique comenzaba diciendo del poco eco que había tenido Laudato Si. En Chillán, quienes son de Chillán saben que hicimos también bastantes actividades en torno a Laudato Si, plantamos arbolitos, ¿se acuerdan? Estuvo bien bonito. Pero el eco real en las comunidades cristianas ha sido nulo, ¿no? Porque en definitiva uno no puede no darse cuenta que la iglesia jerárquica tiene una asociación con las derechas políticas que es innegable, pues, y quiera o no, Laudato Si, y ahora esta exhortación es una crítica a ese modelo implantado por esa élite cultural, política, incluso religiosa, que tiene su expresión religiosa, ¿no? Y que es procapitalista. La gracia de esta cartita es que es bastante breve, pero tiene mucha enjundia, ¿no? El Papa es especialmente crítico, lo que se agradece en este tiempo. Y un último apunte, estaba viendo, les voy a subir también, pareciera que, aportando lo que decía Fray Enrique sobre el tema de las acciones individuales, pareciera que no tuvieran resultado. Fíjense ustedes que las acciones de la Greta Thunberg parece que son tan inocentes porque comenzó solita, ¿no? Los viernes ahí frente al Parlamento, y sin embargo un tercio de los suizos han cambiado sus hábitos en relación a la tierra, en relación a la casa común, en relación a los recursos de la tierra, digamos, han cambiado sus hábitos justamente por la acción de denuncia, de militancia de esta joven, porque en definitiva los primeros afectados, la generación más afectada será justamente esa generación, porque hoy día tiene, no sé, que están haciendo, que tiene 18 años, la edad que tiene en este momento la Greta, ¿no? Entonces, eso quería decir. No sé si alguien más... sería muy bueno, digamos, que manifestara su opinión. No te había escuchado el llamado porque estábamos ahí en una reunión con los de la iglesia de Chillán, sí, pero no, ya era... No sé cómo apagar el micrófono, Carmen. Una carta de Papa, de cómo cuidar la naturaleza. Oye, ¿alguien más? y
nos dejó, pero la puerta es de su casa. Así Carmen, que, si puedes apagar el micrófono. Carmen Rosa. claro, ahí Ya. como pone la muchacha. O callar a la monjita. Bueno, si no hay más, muchas gracias a todos, a todas. Invitarles a participar los días sábados a las 11. Estamos realizando con un grupito un curso sobre Jesús que se llama Recuperar la Memoria de Jesús. Están cordialmente invitados e invitadas. Esperamos que sea un camino muy interesante de conversión, de transformación personal y también espiritual. Y esperamos contar también con ustedes para nuestros retiros de Adviento. Yo estoy esperando que la Elsa se anime a hablarnos algo sobre El Salvador. Yo estoy atravesado con el tema Salvador, así que a ver, animemos a la Elsa para que un día nos dé una charla sobre El Salvador. Ah, eso, un día, ahora sí. No. Un abrazo cariñoso a Aviso. todos, a todas. Ya, Muy igualmente, gracias. gracias cariño por para todos. conectarse. Cariño, Gracias, saludos Enrique, por para tu todos. tiempo. Ya. Chao. Gracias. Un abrazo. Gracias, Carmen, gracias. Chao, buenas noches. Gracias. cariños a Chao, la Enrique, muchacha. gracias. Gracias, gracias. Ya. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ay, ¿dónde está el chao acá? Chao, chao.